Empezamos, gracias. Bien. Estamos hablando sobre esa historia de Nadab y Abiú, ¿verdad? En el capítulo 10. Entonces, ¿qué manera vemos allí la manera en la que cómo Dios responde a algo que aparentemente era bueno, que aparentemente era parte de su labor, que aparentemente era parte de su trabajo, pero la manera no solamente era hacerlo, no era solamente ir y prender fuego, habían unas directrices, había una regla, ellos sabían lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Dios ya les había dicho qué y cómo hacerlo. Y ellos, lo que se menciona es que ellos ofrecieron un fuego extraño a Dios, uno que Dios no había mandado. Por lo tanto, parece extraño esto, ¿verdad que sí? Ellos estaban haciendo la labor. Ellos aparentemente estaban obedeciendo, pero ellos no solamente es hacer, no es hacer las cosas, sino hacerla conforme a la voluntad de Dios. Es hacerlo conforme a como Dios ha dicho que se haga. No es solamente que yo predique y que yo predique como yo quiera. No es solamente hablar el evangelio, es hablarlo conforme a la voluntad de Dios. No solamente es congregarme y ya, es congregarme como dice la palabra, es entrar por sus puertas con acción de gracia, es entrar por sus atrios con alabanza, es entrar con agradecimiento, es ir agradecido, no ya porque como un trago amargo, no como un remedio de eso malo, de eso que no me gustan, no, que si yo voy a hacer algo para Dios, debo hacerlo por agradecimiento, debo hacerlo bien, en obediencia, no conforme a como yo quiero hacerlo, sino conforme a como Dios ya ha dicho que se haga. Una de las, recuerdo, dije ahorita, todas estas, todo esto que vamos a decir ahora, estas explicaciones son especulaciones. Algunos han dicho las razones por las que pareciera, ¿verdad?, que le ocurrió esto a Nadab y a Abiú. La primera hipótesis es que posiblemente ellos tomaron en sus incensarios un fuego común, o sea, no el fuego del que Dios había llamado que lo hicieran, no era el fuego del altar del holocausto. La obligación que ellos tenían era de tomar fuego del altar específicamente, pues ese fuego del altar había sido específicamente encendido por Dios. Y esa era la manera, ¿verdad? Era Dios mismo, según Levítico 16:12 y Números 16:46, Dios mismo había encendido este fuego y de ese fuego era que debían tomar pues el fuego para prender en los demás lugares. Otra hipótesis es la siguiente, que a lo mejor Nadab y Abiú estaban embriagados, que estaban borrachos, como decíamos, y que esto precisamente los llevó a ofrecer el fuego extraño. Esta aplicación, ¿verdad? Esta explicación no contradice la anterior, van de la mano, no contradice la anterior, sino que agrega otra causa del por qué no fueron al holocausto, sino que lo tomaron de otro lugar y dicen que era porque estaban ebrios, porque estaban borrachos, ¿verdad? Esto se desprende de las posteriores indicaciones que da Dios acerca de tomar y beber bebidas alcohólicas, o sea, de no tomar, ¿verdad? Él hace énfasis de no tomar bebidas alcohólicas antes de ministrar. Antes de ministrar no debían tomar bebidas alcohólicas, porque usted sabe que esto desinhibe, esto alegra demasiado, se pasan de contentos, también son más arriesgados. Pero usted no oye que hay gente que para declarársela a una mujer tienen que emborracharse, o para decir ciertas verdades. Mi mamá, para decir algunas verdades y para discutir con alguien y sacarle en cara cosas a la gente, primero tenía que emborracharse. Mi mamá sana no hablaba, no emitía palabra, pero cuando se emborrachaba, oiga, había que apagarla porque era a 100 y pico. Entonces hay gente que aprovecha el alcohol, ¿verdad?,
para desinhibirse y hacer cosas que sano no harían. Hay otra, bueno, entonces eso de no tomar bebidas alcohólicas antes de ministrar, lo encontramos en Levítico 6:13, 9:24 y 5:9. Otra hipótesis que se da es que se ha indicado que bien pudo haber sido también que estos tuvieran una rivalidad o a lo que llamaríamos una competencia, ¿verdad? ¿Quién lo hace primero? ¿Quién lo hace más rápido? Entre ambos, de ofrecer los dos de manera simultánea el fuego que al parecer lo hacía un solo oficiante. Lo que se piensa es que no le tocaba a dos personas encender, sino a uno, pero ellos quisieron, ¿verdad?, tener esa disputa, tener recuerden, son especulaciones, ¿verdad? Y quisieron hacerlo en competencia, en lo que se especula. Al parecer lo hacía uno solo. Por ejemplo, en Lucas 1:9 era un sacerdote quien lo hacía. En este caso, quien lo hacía era Zacarías, era el que ofrecía en el altar, ¿verdad? Y entonces, en base a eso, es que se tiene esta hipótesis que a lo mejor ellos entraron en cierta competencia, en cierta rivalidad por hacerlo ya que le tocaba a uno. Una cuarta hipótesis sobre por qué pecaron o por qué fallaron o por qué lo hicieron, se sostiene que posiblemente ellos trataron de tomar o usurpar el lugar del sumo sacerdote. Lo que también se piensa al ver que Zacarías como sumo sacerdote era quien ofrecía, ¿verdad? También se piensa, algunos eruditos piensan que ellos trataron de usurpar o tomar el lugar de un sumo sacerdote, aunque por el ejemplo de Zacarías vemos que al parecer el encender el fuego no era solo una prerrogativa absoluta del sumo sacerdote, sino que también los sacerdotes y otros que serían en el templo podían hacerlo. Así es que también lo vemos con Samuel, ¿verdad? Lo vemos en diferentes ocasiones, ¿no? Recuerden, estas cuatro son hipótesis, especulaciones, ideas que se tienen de la razón del por qué estos hombres decidieron tomar la decisión de ofrecer, de encender, no ofrecer, sino de encender, ¿verdad? Con este fuego extraño, ¿verdad? Entonces, y lo que le acontece. Hay una pregunta, si el castigo de Dios fue muy severo, si Dios fue demasiado drástico al castigarlos, si Dios fue cruel al castigarlo. Hay muchos que ven en esto como que Dios se pasó, como que no era necesario, que por qué tan fuerte. Y la respuesta es que no hubo tal crueldad, no hubo tal injusticia. Dios obró porque la justicia viene en base a lo que ya se ha prescrito, a lo que ya se ha dicho. Entonces, lo que ellos estaban haciendo era desobedeciendo una ley directa de Dios, no de los hombres. Debemos entender que los sacerdotes estaban investidos de una autoridad y tenía una responsabilidad muy grande para darse el lujo de fallar. Yo creo que también nosotros hoy en día debemos tomar en cuenta esto, hermano, la responsabilidad que tenemos en el servicio a Dios, en los diferentes tipos de ministerios, dones o servicios que hacemos en el templo para el Señor. Yo creo que debemos tener en cuenta, ¿verdad?, esa relación que tenemos con Dios y ese compromiso que tenemos ante Él de hacer las cosas lo más íntegro posible, lo más santo posible, hermano, lo más puro posible, para agradarle, para glorificar. No es un asunto simplemente de hacerlo. No es un asunto solamente de si predicamos de predicar, si cantamos de cantar, si limpiamos de limpiar. No es un asunto solamente de si yo soy el que recojo la silla, recogerla. No, es la actitud con la que lo hago. Es que Dios sea glorificado, es que Dios sea exaltado, es que Dios sea bendecido. Es que lo que yo haga, lo haga para que Dios lo reciba, hermano, para que Dios lo vea con agrado. Entonces, yo creo que es algo que debemos
pensar, que debemos analizar, que debemos interiorizar y pensar. ¿Estoy yo haciendo lo que hago para glorificar a Dios? ¿Estoy yo dando lo que doy para que Dios sea glorificado? ¿O estoy yo haciéndolo por los hombres, por la gente? ¿Estoy tomando en cuenta a Dios en lo que hago? Entonces yo creo que debemos tomar en cuenta esta parte en cualquiera que sea la parte en la que nosotros sirvamos al Señor. Vamos a hacerlo con conciencia, vamos a hacerlo sabiendo que Dios está mirando, que Dios está pendiente de lo que estamos haciendo. Amén. O sea, lo que ellos estaban haciendo era algo importante. Lo que hacemos para Dios es importante. No importa cuán pequeño sea. No importa que cantemos un coro, que hagamos la oración de inicio, que leamos solamente la palabra, que cantemos el coro para colectar las ofrendas, que nos paremos en la puerta de la iglesia, que simplemente hagamos una oración desde la silla, que nos pongan a hacerla. No importa lo que hagamos, hermano, no importa. Nosotros tenemos que prepararnos para que Dios sea glorificado, sea bendecido y sea exaltado. Amén. Ellos estaban involucrando a la nación que representaban. Estaban involucrando en su mal, en su falta. No solo ellos estaban fallando, sino que involucraban a todos en su falta. Involucraban a todos. Dios quiso enseñar que Él es santo y que no podemos jugar con su santidad. Dios estaba mostrando al pueblo que Él es santo y que no podemos jugar con su santidad. ¿Recuerdan también el caso de Ananías y Zafira? También un caso muy parecido a este. Dios obraba para enseñar al pueblo. ¿Qué lecciones aprendemos de este castigo? ¿Cuáles son las lecciones que podemos ver en la práctica que se extraen de este hecho? ¿Qué lecciones podemos ver? Hoff, un escritor, señala, número 1, él dice, se le enseña a los ministros a tener reverencia y cuidado al cumplir las instrucciones y los requisitos divinos. Se le enseña a los ministros a tener reverencia. Usted sabe lo que hice la semana pasada. ¿Sabe cuánta gente se para en el púlpito de manera irreverente? ¿Sabe cuánta gente está en el templo de manera irreverente? Gente atendiendo llamadas, gente respondiendo mensajes, gente chateando, gente riéndose, jugando con otros alrededor, haciendo cualquier otra cosa que no era adorar, glorificar y bendecir el nombre de Dios, mis hermanos. ¿Cuánta gente entra al templo y hace cualquier cosa menos adorar y glorificar el nombre de Dios? A veces estamos en el templo, pero para nada. Estamos en el templo, pero nada bueno ocurre con nuestras vidas. Amén. Entonces, entramos mal y salimos peor todavía. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con la irreverencia que tenemos delante de la presencia del Señor. Cuidado con esa irreverencia que mostramos en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué señala esto? Señala a los ministros a tener reverencia y cuidado al cumplir las instrucciones y requisitos divinos. Ni el oficio divino en sí, ni el éxito ministerial son una excusa para descuidar la vida espiritual. ¿Sabe qué está pasando hoy en día, hermanos? Que hay muchos que están ministrando en el Señor, pero están tan ocupados, tanto en lo secular como en ocasiones también en lo ministerial, que no tienen una intimidad con Dios, que no tienen una relación con Dios, que casi no oran, que casi no leen la Biblia, que casi no tienen un momento real de intimidad con Dios. A veces cantamos en la iglesia, pero lo que menos hacemos es cantar en la presencia de Dios en la casa. A veces le predicamos a otros, pero la palabra misma no hace eco en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra vida. A veces, ¿verdad? Servimos en el templo, pero realmente no le servimos a Dios. He aquí que por eso es que Dios dice, muchos me llaman Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Y dirá, yo no te conozco, yo nunca fui tu Señor.
Tú nunca lo hiciste para mí. Tú nunca ofreciste sacrificio para glorificarme. Tú lo hiciste por ti, lo hiciste para ti, lo hiciste para sentirte bien contigo mismo, o lo hiciste para que la gente te viera, para que la gente creyera que tú eres cristiano, que tú eres cristiano, pero no lo hiciste para mí. Yo nunca fui tu Señor. Cuidado con eso. Entonces, enseña esto. Número dos, queda ilustrada la relación entre privilegio y responsabilidad. Hay una relación entre el privilegio que tengo y también tengo el privilegio de ser un ministro, tengo el privilegio de predicar la palabra, tengo el privilegio de ser pastor, tengo el privilegio de ser anciano, tengo el privilegio de ser diácono o diaconisa o servidor o servidora, tengo el privilegio de ser adorador o adoradora, de ser músico, pero con ese privilegio también viene una responsabilidad. Y nosotros, y hay gente entonces que como sabe que el privilegio trae responsabilidad, rechaza el privilegio. No, yo no quiero. No, está bien, déjeme aquí tranquilito, yo me siento bien desde aquí. No, yo no puedo tomar cargo. No, yo estoy muy ocupado. Yo no puedo hacer esto. Bueno, yo lo hago, pero a mi manera, como yo pueda, cuando yo pueda. Entonces, aún para ministrar en el Señor, nosotros ponemos nuestras condiciones. Y en este caso, hermanos, cuando Dios nos llama, Él pone las condiciones. Él nos da las condiciones. Queda esa parte, el privilegio y la responsabilidad. Según Lucas también, Lucas capítulo 12, 48. Número 3, señala cuán grave es a la vista de Dios sustituir o mezclar las cosas sagradas con las carnales. Eso es peligroso, hermanos. Y nosotros a diario vemos eso. Como nosotros, un ejemplo, yo de manera personal, créanme, no estoy de acuerdo que los asuntos del templo se utilicen en cosas seculares. Yo no estoy de acuerdo con eso. No significa, hermano, que porque cuando yo me convertí, yo recuerdo que comer en el templo era pecado. No hablo de eso. Comer en el templo no es pecado. Yo hablo, por ejemplo, de que con la guitarra que se adora al Señor en el templo, usted no puede prestarla para que entonces vayan a tocar en una fiesta, en una fiesta por allá. Que el amplificador que se usa en el templo, en la casa del Señor, usted lo preste para que vayan a celebrar un cumpleaños, no importa de quién sea, y en ese cumpleaños van a poner música impía y van a bailar y se van a deflecar y van a tocar reggaetón y van a bailar todo. Entonces, yo creo, hermanos, que este tipo de cosas no deben suceder. No deben suceder. Y otras cosas más también que en ocasiones nosotros como que somos muy permisivos, ¿verdad? No podemos mezclar las cosas sagradas con las carnales. También en cuanto a nuestras vidas, hermanos. Nada más no somos instrumentos. En cuanto a nuestras vidas también. Cuidado, hermano. Con la misma boca que yo adoro a Dios, no puedo también adorar a Satanás o a los demonios. Con el mismo corazón que yo sirvo a Dios, no puedo servir también al Dios mamón o al Dios del dinero o a cualquier otra cosa. Cuidado con eso, hermano. Dice la Biblia que no se puede servir a los señores, porque o amo más a uno y aborrezco al otro, o viceversa. Cuidado con mezclar, sustituir, ¿verdad?, las cosas sagradas con las carnales. A lo largo de la historia de la iglesia, los hombres han sustituido el evangelio con la tradición. También el culto de corazón con los ritos, el evangelio de salvación con el evangelio de buenas obras, y el fuego del Espíritu Santo con el fuego de la pasión religiosa. Hemos ido haciendo rejuegos, hermano, a favor nuestro y a nuestra conveniencia, ¿verdad? Cuidado con eso. Bien. Número 4, el puesto sagrado está por encima. Espera un momentico, hermano, por favor. Bien, el puesto sagrado está por encima de las relaciones humanas más íntimas. Aarón debía dejar toda señal de luto para demostrar su lealtad a Dios. Ninguna persona
es indispensable. La mitad de los sacerdotes de aquel tiempo fueron quitados, pero seguía el culto en el tabernáculo. Nadie, todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible en este camino. ¿Entiende eso, hermano? O sea, si usted no hace, por eso la palabra dice incluso que si tú y yo no hablamos, si tú y yo no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, Dios usará hasta a las piedras para hacer su labor, para hacer el trabajo. Así es que no creamos, hermano, que somos imprescindibles, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Si yo no lo hago, aparecerá otro. Dios usará otro. Si yo no obedezco, Dios levantará a alguien más, pero Dios hará y cumplirá su propósito. Amén. Bien, entonces es lo que vemos en el castigo de Abiú y de Nadab, y vemos la justicia de Dios, hermano. La justicia de Dios se vio en este hecho. Cambiamos ahora al capítulo 11 y capítulo 12, donde habla sobre las leyes y la purificación. Las leyes y la purificación. Solamente vamos a verla a grosso modo, ¿verdad? Vamos a ver un resumen de esas leyes. Ustedes lo tienen ahí en el material que le mandé. Leyes sobre los alimentos santos, capítulo 11. Leyes sobre los cuerpos santos. Son todas las leyes que Dios da. Leyes sobre hogares santos. Entonces, todas las leyes van encaminadas hacia la santidad, a la santidad. Busca que usted vea. Leyes sobre hábitos o una manera de vivir santa también. Leyes sobre hábitos santos, leyes sobre culto santo. Y usted dirá, ¿y hay un culto diablo, pastor? ¿Cómo que leyes sobre culto santo? Porque se supone que todos los cultos son santos, hermanos. Hay cultos donde se alaba al hombre. Es más, le voy a ser sincero. Hay coros que yo oigo, que yo digo, ¿de dónde que sacan estos coros? Que usted ni oye a Dios en ningún lugar usted oye a Dios. Agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí. Agarra tu maleta, Satanás, y vete de aquí, y vete de aquí, en el nombre. Dime, de verdad, en serio. Hay otro que dice, repente el diablo, repente así, pero que yo quiero bendecirte, repente el diablo, repente así, y esto es lo que dice el coro. Y hay unos coros ahí de que el diablo, que es un bombero que apaga el fuego, pero ven acá. Entonces, usted se da cuenta de que hay lugares donde mencionan más a Satanás en un culto que al mismo Dios. Hay momentos en culto, que yo he ido a culto, hermano, que se la pasan el culto entero reprendiendo demonios, reprendiendo y sacando y fuera. Y yo digo, pero ¿cómo es que en el lugar donde se está adorando a Dios, donde se está glorificando a Dios, el diablo tiene tanto auge? Los demonios están tan metidos ahí adentro, están revolteados ahí adentro. Si se supone que ahí está el pueblo de Dios, los hijos del Dios santo, y que se supone que nos preparamos para ir a la casa del Señor y que nos hemos santificado, pero hermano, la pasamos más reprendiendo y atando y sacando y mandando a los abismos que adorando a Dios. Yo no sé si a usted le ha tocado un culto de eso, hermano, pero a mí me han tocado muchísimo. Y yo a veces digo, y Dios, y unos coros, hermano, fuera de la palabra. Yo creo que tenemos que cantar y orar con el entendimiento, hermano. Y el entendimiento me lleva a la santidad y a adorar a Dios de verdad. Entonces, hay unos coros ahí que, con sinceridad, hermano, igual, hay canciones que lo menos que hacen es adorar a Dios. Yo le mencioné algunas, hermano, como arrebato lo que es mío. Que te arrebato a mi familia, pero ven acá, pero el diablo puede con mi familia. O sea, vamos a suponer que sí, que tenga a alguien lo tenga en su mano, haciendo lo que él quiere, pero entonces yo no soy quien debo arrebatar, yo no soy quien debo quitar, porque el que tiene la autoridad, el que tiene el poder y el que tiene el dominio sobre todas las cosas es Dios. En este caso, yo lo que debo hacer es orar a Dios para que Dios entonces haga la obra a través del Espíritu Santo. Yo no soy el Espíritu Santo. Cuidado con eso. Entonces, leyes sobre hábitos santos y leyes sobre cultos santos. Que de verdad nuestros cultos
que el culto sea preparado para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. Hay unas prácticas ahora, hermanos. Yo estoy de acuerdo con que hay prácticas que hacemos a veces que, bueno, son para un show, ¿verdad? Pero a veces tú ni siquiera sabes si eso glorifica a Dios o no, si eso bendice a Dios, si adora a Dios o no. Bien, entonces también habían leyes sobre ética santa. Ética santa, hermanos, y de esto, de la ética, se habla muy poco en las iglesias. Yo creo que un día de esto vamos a dar una conferencia aquí sobre ética ministerial, porque muchas veces los cristianos dentro de todo lo que vivimos nos olvidamos de la ética como cristianos. Y también habían leyes sobre costumbres y vestiduras santas. Pero cuidado con eso, hermano. Cuidado con eso. Así que me hubiera gustado mucho entrar en esto de las leyes de las costumbres y vestiduras santas, porque esto era un asunto. Recuerden, hermano, que esta era una nación específica, que era un pueblo específico y que dentro de todo el pueblo habían unas costumbres, porque hoy en día creemos que la vestidura santa es una vestidura que la tela tiene que ser de 50 pesos, no puede ser más de ahí, y que la tela tiene que tener unos tachones, unas cuestiones, y tiene que ser hasta aquí arriba, y que la mujer tiene que dormir con ropa completica, y que el hombre también tiene que dormir con una ropa hasta el cocote, y que para poder no se pueden ver el cuerpo los esposos, porque eso es pecado, porque hay que ser santos y sin mancha, inmaculado, y que tú no puedes, que hasta para tener relaciones hay que apagar el bombillo porque no te puede ver el cuerpo. Hasta ahí no llega, hermano, hasta ahí no, espérate, ¿qué pasa ahí? Entonces, no liguemos estas costumbres y estas vestiduras santas que Dios le está pidiendo al pueblo, a ese pueblo, era en base a lo que ellos encontrarían en lo que habían dejado, no era en base a lo que nos han inculcado hoy en día. Dios no está diciendo, la ropa tiene que ser de tal tamaño, de tal color, con tantos tachones, hermano, porque muchas veces, en vez de glorificar a Dios como vestimos, hermano, en el sentido de la mucha santidad, avergonzamos, hermano, avergonzamos a los santos. Seriamente, a veces avergonzamos a los santos, porque mire, yo estuve en la universidad y yo vi a una muchacha jovencita, una muchacha buena moza, una muchacha con buen pelo, una muchacha linda de verdad, pero entonces tenía ella era estudiante y tenía una vestimenta hasta aquí, sin mentirle, hasta ahí y hasta ahí, en pleno verano, con un calorazo, hermano, que eso metía miedo, y hasta el vestido era completo, con tachones, las mangas con tachones, desde el cocote hasta los tobillos, los tachones le bajaban, hermano, hasta allá abajo, hasta los tobillos. Y si usted escuchaba todo lo que la gente, porque decía, no, que dice la Biblia que sí, la gente habla mal de mí y me aborrece por la causa. No, hay cosas que no son la causa de Cristo, cuidado con eso, ¿eh? Entonces yo tuve que decirle a ella, hermana, mire, yo le dije, Dios te bendiga, y me miró medio raro. ¿Usted es cristiano? Si yo soy cristiano, no se nota, porque yo andaba con jean, en un polocher, entonces un polocher. Si tú supieras que soy pastor, o sea, como con esa sorpresa, un pastor en jean. Ahí me dijo entonces de eso de los que me dicen, que dicen que son cristianos y que no lo son, de los falsos profetas, de los falsos. Le dije, mira mi niña, así como tú vistes, la gente no te va a oír. No te va a oír, lamentablemente. Perdóname, pero la gente no te va a oír. La gente, óyeme, tú haces ruido. Tu forma de vestir le hace ruido a la gente. Y esas muchachitas no van a oír el evangelio de ti, porque tú tienes una edad muy joven y parece una vieja. Entonces ella se sintió mal conmigo. Le dije, perdóname, no, tú puedes seguir con eso, pero eso no te va a llevar a ganar personas para Cristo. Al contrario, tú con esa forma repeles, estás impidiendo que haya gente que se salve. Mi hermana Patricia, dígamelo.
Dios le bendiga a mis hermanos. Amén. Disculpe, maestro, que siempre entro un poquito tarde porque tengo otro instituto anterior a este. Realmente es así como usted dice, que muchísimas veces dentro de las iglesias, de nuestras iglesias, cree que por la vestimenta que nosotros usamos, eso nos va a salvar, nos va a condenar. Dice la palabra que debemos claramente vestir decorosamente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que yo debo de andar, por ejemplo, no estoy criticando esas iglesias que usan la falda larga y hay No, otros que critican porque usan pantalones. Es que Dios no anda atrás de eso. Realmente uno debe de cuidarse así como creyente, pero Dios lo que anda atrás de un corazón humillado. No anda atrás de vestimenta. O cuando tú te delante de Dios te va a preguntar, oye, ¿tú andabas con pantalones o andabas con falda? No. Entonces nosotros debemos ser dedicados en la vestimenta, pero tampoco destruir a otro por lo que haga y lo que no haga. Dios se encarga de eso. Recordamos que la falda ni los pantalones va a salvar a uno, lo que va a salvar es la relación que uno tenga con el Señor. amén. Gracias, mi hermano. Recordando, porque todo va, hermano, con el extremo. El extremo. Sí, yo creo que un cristiano y una cristiana deben vestir con pudor, temerosos y temerosas de Dios. Un ejemplo, un hombre muy ceñido al cuerpo, ¿verdad? Tienta, que usted sabe hasta para el lado donde lo está guardando. Entonces eso lleva a pecar, porque las mujeres también tienen ojo ahí, tienen ojo, y que tienen este pechazo así, que sacan el pechazo. Óigame, también tienen, porque las manos son las mujeres, pero también la mujer que se pone un pantalón matemático. Pero la mano es un pantalón matemático. También hay faldas que, hermana, hay faldas bien larga, pero que de verdad que eso se pega ahí como un chicle y que usted ve la tutuma por tu aparte, que usted, óyeme, llevan a uno hasta pecar en la iglesia. Entonces, no, yo creo que tanto la que usa falda, o sea, los dos extremos son malos. Yo creo que si te pones un pantalón, debe ser un pantalón que no muestre y que óyeme, pues hasta una licra. Si te quieres poner una licra, póntela, pero ponte algo que te tape. Ponte algo que no descubra lo que Dios puso en ti. Que no sepan el tamaño, que no sepan si es grande, si es chiquito, si es... No, que no sepan eso. Y no hablo de hembra, hablo de hembras y varones también. Porque hay varones, hermano, que ya tú estás perdidísimo ya, que tú dices, pero bueno, fulano. Entonces, eso es un lío. Entonces, cuidado con eso. Debemos vestir con pudor, ¿verdad? Lisbeth. ¿Me escuchan todos? Ahora sí. Ah, con el tema de la vestidura, volvemos. Yo vi un caso de esas personas que usted hablaba ahorita, que usaban la falda y las blusas hasta aquí, que tenían las niñas con esa misma vestidura. Entonces, eso le causa daño a los niños porque un niño no va a tener el mismo razonamiento que un adulto. Cuando el niño se ve involucrado con todos los niños de otra forma, ese niño va a ser objeto de burla y eso es crearle traumas a esos niños porque un niño no va a entender el por qué mi mamá me está poniendo esta falda de esta manera y todos los demás niños no la tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso le puede causar daño. Y lo vi en dos niñas con esa vestidura que eso daba miedo. Eso era lo que daba, era miedo ver esas niñas de esas maneras. Eso era todo. Lo peor del caso es, yo vi un caso así y la muchachita salían de su casa con la vestidura hasta aquí, se metían en la casa de una amiguita, que yo lo vi, no me lo contaron, no estoy hablando mentira. Yo vivía en Monterrico y cuando salían de ahí, tú veías una que entraba y cuando salía era otra, salía con su pantaloncito bien pegadito, con otro peinado, con arete, un demonio. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces alguien fue que me dijo, ese que salió, esa es la evangélica, esa es la hija de fulana. Yo, tú estás relajando, eso es mentira. Sí, es esa misma. Lo que pasa es que ella de ahí se va para una cuestión que tiene con unas amiguitas y le da vergüenza irse con esa ropa. Entonces, o sea, para los papás ella era buena cristiana. Y también, yo no tengo aquí gente de esa.
Mi esposa tiene una sobrina y la sobrina para los papás es un bichita, mire, santa, santa, santa. Y esa usa su pantaloncito cuando está afuera, cuando está con la tía, se bebe su cervecita. O sea, hermano, ¿qué pasa eso? Pasa eso, que en la casa son santos y en la calle son diablos. Porque muchas veces a eso lo empujamos. No. Vamos a enseñar que la santidad no tiene que ver con comida, bebida o vestido. La santidad tiene que ver con el corazón, con que tu corazón de verdad le tema a Dios y esté en él y solo para él. Entonces, vamos a hablar ahora, a ver, qué lecciones prácticas se extraen del hecho, ¿verdad? Del hecho de las leyes. ¿Qué propósito tenía Dios con todas estas leyes? ¿Cuál era el propósito? Y era referente a la pureza y a la impureza. Job señala dos propósitos fundamentales. Número uno, Dios quería, y seguimos, enseñar a su pueblo la santidad, ¿verdad? La pureza o impureza de los elementos, objetos y acciones que estaban en dependencia de si se paraba o acercaba a Dios. Esto me aparta o me acerca a Dios. Y yo creo que es la manera que yo debo verlo. Esto que voy a hacer, ¿me va a separar más de Dios o me va a alejar o me va a acercar a Dios? Esto que voy a decir, cuando yo lo diga, mi vida, ¿se acercará más a Dios o no? ¿Ven? Entonces, cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener en cuenta esta parte, ¿verdad? Dios tomó cuestiones de carácter materiales y las reguló mediante legislación, con el fin de enseñar y ejemplificar su verdadero propósito, que su pueblo adquiriera el verdadero concepto de la santidad moral y espiritual. En el Nuevo Testamento observamos que los intérpretes de la ley habían perdido el verdadero objetivo de toda esta legislación. Se habían quedado solamente con la letra, sin descartar el espíritu de la ley. Pero ellos, lo que atentaba contra la santidad de Dios eran las manos físicas sucias, era lo que estaban siguiendo, y no las actitudes pecaminosas del corazón. ¿Qué significa eso? Lo mismo de hoy en día. Estamos viendo lo físico, lo de afuera, lo que se ve, lo que el otro ve. No haga eso, porque la gente, lo del barrio, no es eso, no es lo que la gente ve, es lo que Dios puede ver. Porque si yo vivo para la gente y no para Dios, entonces seré un hipócrita. Amén, un hipócrita. Por otra parte, Dios quería enseñar a su pueblo que todo creyente debía proteger toda su persona, su cuerpo, su alma y su espíritu. Todo el ser, de todo aquello que podía atentar contra su vida, que lo podía contaminar. En el Nuevo Testamento se reitera esta enseñanza cuando nos dice que nuestro cuerpo físico es templo del Espíritu Santo. Cuando dice eso, lo que está diciendo es: cuídate por completo, cuida el todo de ti, no solamente una parte, ¿verdad? Templo del Espíritu, y no debe ser contaminado con vicios, ni hechos, ni actitudes impuras e inmorales. Tenemos que cuidar de las cosas que son inmorales, hermanos. Y nos vamos muy a los extremos. Y por ese extremismo, hermano, muchas veces nosotros dañamos personas. Voy a decir esto. Yo espero que no se me salgan los santos de aquí, los que son muy santos, que no se me salgan. Pero voy a decir esto. En estos días vino un amigo a mi casa y yo no tenía nada que brindarle, hermano. No tenía nada que brindarle porque yo no sé si ustedes saben que cuando la mujer no está en la casa, aunque haya muchas cosas en la nevera, el hombre se manea. Yo estaba así, brazos cruzados, y no encontraba qué hacer, qué brindarle, qué darle, no encontraba nada. Pero alguien me había regalado un vinito, un Carlos Rossi, y estaba ahí en la nevera frito. Los legalistas, tápense los oídos, por favor. El asunto es que yo no encontraba qué darle al hermano, no encontraba qué darle. Y bueno, ustedes lo van a ver. Él es un maestro de aquí, él es un maestro de aquí también. Es mi hermano José Miguel. Ese congrega en la iglesia de Lisbeth. Él es mi aprendiz. Y yo quiero de este muchacho, pero yo sé que como él es mi aprendiz, él no le tiene miedo al vino. Entonces,
Entonces yo dije, bueno, viejo, mira, yo no tengo nada que darte. Nada que darte. Lo único que hay es un viejo vinito que me regalaron. Así es que si tú no te sientes mal, nos sentamos ahí en una enrabada que yo hice y le entrenamos ese día. Y no nos bebimos la botella entera, pero compartimos un momento, un ratito, y yo compartí con él. Ese día yo no me sentí que pequé, y ni él tampoco sintió que pecó, porque no nos fuimos, no fue que nos embriagamos, ni que nos fuimos de bonche, ni que nos fuimos de baile. Fue un compartir entre él y yo ahí. Y cuando mi esposa llegó, ya las cosas cambiaron y aparecieron, yo no sé de dónde, pero apareció cosas que brindar. Yo no sé de dónde. Serio que yo no sé. Porque yo abrí la nevera, yo vi donde quiera. Yo no encontré nada. Mi esposa ni bien llegó. ¿Qué tú brindaste? Yo digo, oh, un vinito ahí que fue lo único que... ¿Cómo lo único que tú encontraste? Entonces, yo no puedo irme al legalismo, hermano. Al extremo. No, porque... No. Era lo que yo tenía, fue lo que yo le brindé. Y le voy a ser sincero. Si Jesús viene a mi casa, si Jesús hubiera llegado a mi casa ese día, lo único que le iba a brindar era un poquito de vino porque no tenía más nada. Y yo creo que eso lo iba a beber tranquilito. Dígame, hermana Nancy. Ok. Gloria a Dios. ¿Quiere venir para mi casa un día? Amén. Dije gloria a Dios. Fue. Amén. Entonces, hermanos, es ser sincero. Ahora. Hasta este punto, para que los legalistas no se sientan mal. Ahora, si viene un inconverso a mi casa o un cristiano que para él o ella eso es pecado, yo mejor no le brindo nada. ¿Comprenden a dónde quiero llegar, hermano? Mejor no le brindo nada. Mejor quedo como un mal anfitrión en ese sentido, porque yo no voy a jugar con su fe, porque eso es lo que cree. ¿Entienden eso, hermano? Eso es lo que cree. Para ellos eso es pecado, para el legalista eso es pecado, para el impío eso es pecado. ¿Entienden? Entonces yo no puedo decir, no, venga, bueno, esto que yo tengo tiene que bebérselo. No, así no. Entonces, cuidado. Donde yo quiero llegar es que no tengamos el extremismo. Tampoco es que yo voy a salir a comprarlo o a comprar 2 botellas de vino y vamos a beberlo aquí porque todo es pecado. No. Estoy dando la realidad de lo que es pecado, lo que es legalismo, lo que glorifica o no, ¿verdad? Y lo que me puede dañar y lo que no me puede dañar. Amén, hermanos. Así que eso es lo que quiero decir. El segundo propósito era que Dios quería convertir la salud del pueblo, conservar la salud del pueblo. Yo hablaba eso en estos días, hermano. Eso de no comer cerdo, eso de no comer algunos animales, Dios puso, yo hablaba eso, puso esa regla porque la manera de higiene, el cuidado de la carne, no había nevera en ese tiempo, no había freezer en ese tiempo, no se conocían de las bacterias que tenían esas carnes, al no conocer las bacterias, tampoco se sabía que había que darle cierta cantidad de calor o de fuego a esa carne. Y Dios, que se la sabe toda, le dijo, para que no se mueran del parásito del cerdo, de lo que tienen esas otras carnes, me dijo, punto, no se la coman y ya, punto, ya, no se la coman, no coman eso. Pero fue para cuidarlo, para cuidar su salud. Pero recuerden que en el Nuevo Testamento ese asunto se limpia, es diferente. Y Dios dice, no llames tú inmundo lo que yo he santificado. Claro, fue metafóricamente, se lo dijo a Pedro, pero para decírselo a Pedro, lo que utilizó fue la imagen de esos mismos animales. Entonces, hay un doble mensaje en esta parte. Amén. Existe, los pueblos de aquellas lejanas épocas tenían prácticas y costumbres asquerosas al comer. Cuidaban poco de la higiene y de la salud. Podían comer carne sin darle mucho calor y mano sucia, no importaba, agarraban con la mano sucia y esto atentaba contra la salud. Existe un famoso documento egipcio conocido con el nombre de papiro, ¿verdad? Papiro de Ebers, que posee cientos y cientos de recetas de belleza, de medicina y de higiene, basada en el uso de excremento humano y animales y sustancias extraídas de animales e insectos portadores de parásitos. Buscando la belleza, buscando muchísimas cosas, ellos agarraban heces fecales de seres humanos, de animales
y hacían algunas cosas porque decían que eso daba, ponía lindo a la gente, ponía joven el pelo y todo eso traía grandes enfermedades, y de esto estaba cuidando Dios al pueblo. Bien, de todas esas costumbres. Las costumbres alimentarias dejaban mucho que desear y existían enfermedades relacionadas con lo que yo decía ahorita, con la desnutrición, la mala vida que llevaban. Dios quería que su pueblo fuera formado por hombres y mujeres saludables, fuertes, tanto en lo físico como en lo moral y en lo espiritual. Quería que ellos no se conformaran con las costumbres antihigiénicas, de las costumbres impuras de los pueblos vecinos, sino que aprendieran a glorificar y santificar a Dios en todos los ámbitos de su vida. Todo lo que fuera una amenaza para la salud debía ser evitado, sabiendo nosotros que en aquella época no existía una serie de sustancias desinfectantes, ni mucho menos. Entonces podemos entender por qué Dios fue tan exigente en algunas reglas determinadas con la higiene personal y, ¿verdad?, y del pueblo. O sea, Dios lo estaba cuidando, los estaba preservando, los estaba librando de que le pasara algo mucho peor. Entonces, ya hoy en día, hermano, la gente sabe que tiene que cuidar. Por ejemplo, tú sabes que no te puedes embriagar. Tú sabes que, un ejemplo, yo recuerdo que cuando yo me convertí, bueno, al tiempo, yo me congregaba en una iglesia, yo entré a una cooperativa a entrar mi dinero, y entonces había una actividad de fin de año de la cooperativa. El que no iba no participaba en los sorteos que tenía la cooperativa. Yo hablé con el pastor y le dije que yo quería ir porque yo era socio de la cooperativa y era para socios. Claro, ahí iban a beber, ahí iban a bailar, pero yo era un cristiano sumamente maduro ya, muy maduro, y yo sabía en quién había creído. Y el pastor me dijo que no y que no podía ir para allá, y que eso era pecado, y que eso era del diablo, y que eso era satánico. El asunto es que yo me fui en desobediencia, porque yo quería ganarme algo, hermano, quería ganarme algo. Y cuando yo estaba allí, pues ahí pusieron bebida, yo estaba en una mesa, y parece extraño, hermano, todo el que estaba en la mesa, lo único que buscaba era cuidarme a mí. Cuidado, porque no pongan vaso cerca del hermano, no pongan ese alcohol cerca del hermano. No porque se lo esté bebiendo, oigan cómo me cuidaba la gente, no porque se lo esté bebiendo, sino porque si tienen una foto, el hermano puede salir. Óyeme, los inconversos eran los que me estaban cuidando a mí, pero ellos sabían, ellos entendían cuál era mi vida, que yo no era un doble cara, que yo era un cristiano de verdad, y que eso, hermano, yo no era tan débil como para eso hacerme caer o hacerme ir al mundo. Entonces, lo que yo debo entender es que yo no debo meterme, yo no debo entrar, yo no debo acudir donde yo sepa que puedo caer, ¿entiendes? Pero si yo soy lo suficientemente maduro, hermano, bueno, Jesucristo fue a boda, Jesucristo estuvo en fiestas, Jesucristo participó y compartió con la gente por la madurez que él tenía. Cuidado, no se mete, ¿verdad? Pero tengamos cuidado también con los excesos, tanto de un lado como también del otro. Amén. Así que había muchas cuestiones, no tienen aplicación en el día de hoy, porque las circunstancias de ellos son diferentes a las nuestras, y porque así ha sido establecido en el Nuevo Testamento. Y que una determinada violación a este principio por causas ajenas a nuestra voluntad no va a hacernos perder la comunión con Dios, ni su salvación, ni su bendición. Hermanos, nos enseñaron a los que somos más viejos que por cualquier cosa nos íbamos a perder. Porque yo no puedo hacer nada porque me iba a perder. Hermanos, no. Nosotros somos justificados por Cristo Jesús, y si pecamos, abogados tenemos. No tenemos licencia para pecar, pero no cualquier cosa nos va a separar de la presencia de Dios. No cualquier cosa nos va a hacer perder. No cualquier cosa va a hacer que Dios nos dé la espalda. No, hermano, no. Repito, no es que tengamos licencia para pecar. No es que debemos ser livianos en nuestro evangelio. No es que debemos ser personas que andan en todas partes, en todo lugar y con cualquier gente. No. Lo que sí debemos saber es, hermanos, que no cualquier cosa nos va a hacer pecar o nos va a separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuidado con los excesos, porque muchos de nosotros nos hemos vueltos antisociales, que no compartimos, no vamos a ninguna actividad de un familiar nuestro. Un ejemplo, no compartimos, no, que un ejemplo, bueno, ustedes no saben esto, hermano, se voy a informar ahora. A mí se me acaba de morir un tío. Lo acabo de, o sea, hace un rato, antes de iniciar la clase, ya yo me había enterado de que un tío mío en Santo Domingo había muerto, murió. Y están diciendo ahí que cuando vamos, si vamos mañana, yo mañana tengo clase en la universidad, si arranco para la capital, yo es imposible que llegue aquí temprano. Y yo fui quien le dije, bueno, cualquier cosa, nos vamos a la vela. Yo, el evangélico, pero antes de decir un evangélico a una vela, mire, eso era diabólico. Entonces, no, hermano, si yo no puedo ir ahora, yo puedo ir a los 9 días porque yo no voy a rezar, yo voy a cumplir con mi familia. Patricia. Bueno, pastor, mire, en el caso mío, yo no sé si está mal o está bien lo que yo estoy haciendo. A ver. En el trabajo mío, donde yo pertenezco, donde voy, siempre tienen una actividad de misa y cosas así. Y yo le digo que yo no participo en eso. Yo le digo, bueno, ella dice, no, porque ese es tu trabajo. Yo, mi trabajo es, yo soy maestra, mi trabajo es de clase, pero no hay una misa cada rato, cada momento. Yo no tengo que estar ahí. ¿Dónde hacen la misa? En la iglesia. O sea, van, pero perdón. Usted trabaja en el mismo recinto, hay una iglesia. Ok. Claro, porque un colegio. Su curso completo tiene que ir a la iglesia. Claro que sí. Padre. Entonces, usted está desobedeciendo a sus líderes. Pero que a veces también, aunque yo no vaya con los estudiantes, pero a veces sola, yo digo, yo no tengo que hacer nada. Y yo le digo a ellos, okay, bueno, ustedes saben que yo soy creyente, yo soy cristiano, y me dicen que sí, que ellos saben, pero que tengo que cumplir con mi trabajo. Pero si yo no quiero estar escuchando esa, ya usted sabe lo que dicen, no, yo digo, yo lo siento, me quedo afuera escuchando, sí, y atendiendo a los estudiantes de afuera, pero no me gusta participar, a mí no me gusta. Es bueno que haga como un tipo de acuerdo con ellos. Usted dice eso mismo, mire, yo puedo quedarme afuera y yo puedo vigilar desde afuera. Si algún estudiante sale, a qué sale, pero decirle no, yo no entro a eso. Porque, hermanos, si usted quiere invitar algún día a algún compañero de eso a una iglesia evangélica, ellos podrían decirle, yo no voy a eso, yo soy católica. Yo no entro a iglesia evangélica y usted tiene que respetar eso, pero a usted no le va a gustar que le digan eso. ¿Y qué eres esta? Óyeme, ¿y qué diabólica esta no quiere entrar? Así mismo nos miran ellos a nosotros. Mire, mi hermana, yo tengo una hermana que era. Ella era loca con el divino niño, loca. Mis hermanas todas eran católicas, todas. Mis hermanas de padre. Y yo invitaba a mi hermana a campamento evangélico, a conciertos evangélicos, a actividades donde yo iba a predicar, a la iglesia donde yo me congregaba, yo no era pastor, y ella iba conmigo. Y un día ella me dijo, pero hermano, usted no va a nada, lo que le invito a 2 lugares. Me invitó a una misa de su iglesia. Y yo no pude decirle que no, porque ella iba a mi iglesia. Entonces yo le dije, mira, yo no creo en eso, pero yo te voy a complacer y voy a ir contigo. Y yo fui a una misa. Después fui a otra actividad, a una hora santa. También fui a una hora santa. Entonces, pero yo no recé. Pero, ¿dónde está mi hermana hoy en día? Mi hermana hoy en día es cristiana. Mi hermana es más, mi hermana es más evangélica que yo. Porque ella es más santa que yo en muchas cosas, porque ella hace cosas que yo no hago. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que hay cosas que no me dañan. Claro, yo no le digo a usted que vaya a rezar. Yo trabajaba en un colegio que se llama el IEA, aquí en Santiago. Y ahí habían días que rezaban y días que oraban. Y había un día que hacían una misa. Y yo estaba con mi curso. Yo me sentaba en mi misa ahí mismo en el patio. Y yo me sentaba. Yo voy a veces a velorios que es en la iglesia católica, lo están velando. Y yo voy y me siento en mi iglesia católica y participo de la misa. Yo no me presino, yo no rezo el Padre Nuestro, pero yo estoy acompañando ahí a los dolientes, porque ese lugar no me hace ni más santo ni más diablo. Yo muchas veces he estado en velorios
donde están rezando en una casa y yo me quedo y respeto ahí a los que están rezando. Yo no salgo, yo me quedo ahí donde está el muerto, donde están rezando, ahí me quedo yo y comparto. Yo no rezo, yo no repito, pero yo respeto lo que están haciendo. ¿Sabes qué ha pasado en esos lugares? Que después que ellos terminan de rezar, después que hacen todo lo que van a hacer, ellos mismos, cuando saben que yo soy pastor, ellos, los católicos, me han dado la oportunidad. Queremos que el pastor diga algo ahora. Pero imagínense si yo me voy de ahí, si yo salgo y digo que yo no rezo, yo no lo estoy ahí, me van a dar la oportunidad. No hay manera de que me oigan. No hay manera de que puedan. Y cuando hablo, nunca hablo en contra de lo que ellos hicieron. Nunca. Nunca. Entonces, nosotros tenemos un evangelio de yo no como en vela. Yo no como en vela tampoco, yo como en plato. Yo como en plato. Entonces, hermano, es que tenemos un evangelio que nos enseñaron que es, no, ¿sabe cuál es el pecado? El pecado es comer cuando hacen un día y que ese día dan un ejemplo, que dan que hacen un asopao el día de San Fulano. Esa es la comida ofrecida a los santos. Cuando hacen una comida en un arroz con leche en honor a San Miguel, en honor a la Virgen de la Tierra, eso es lo ofrecido a los santos. Pero la comida que dan una vez, hermano, la que compran, esa es una comida para. Mi mamá era cocinera y mi mamá nunca le rezó ni nunca le ofreció esa comida. Nunca la vi ni la oí. Ofreció esa comida a ningún santo ni a ningún muerto. Nunca, hermano, nunca. Esa es una. Y comer habichuela con dulce viernes, se puede. ¿Cómo es? Comer habichuela. El viernes y el jueves y el miércoles, cuando la hagan, cuando sea el día que la hagan. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque esa es otra, que agarramos una, pero soltamos una, pero agarramos la otra, porque entonces no deberíamos hacer habichuela con dulce los evangélicos en Semana Santa. No deberíamos y la hacemos. No deberíamos comer, no deberíamos hacer una cena de Nochebuena el 24 de diciembre, tampoco deberíamos, porque eso es pagano. No deberíamos tampoco celebrar cumpleaños, eso es pagano. O sea, hay muchas cosas, hermano, que, en serio, Juan Carlos levantó la mano y yo no sé quién más fue ahorita que levantó. Sí. Juan Carlos. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen la tardanza. El trabajo me está ocupando un poquito, pero está aquí. Ahí estamos y seguimos adelante. Amén. Y lo segundo es, mire, varón, y todo lo demás. Uno a veces tiene que adaptarse a los tiempos en los que uno vive y abrir un poquito más la mente. Porque a veces el pecado es no cometer el pecado. O sea, uno lo que no puede cometer el pecado. Porque si nos lleváramos de eso, Jesús no hubiese ido a la boda de Caná. Amén. Porque ¿qué iba a buscar Jesús en la boda de Caná? ¿Entiendes? Entonces pasa lo siguiente. Ahí se bailó de aduro, varón. De aduro. No, y se gozó. ¿Y usted cree que Jesús estaba en una esquina esperando que pasara algo, pasara el milagro? Estaba compartiendo. Ve, a mí me pasó algo que lo voy a dar como testimonio. Yo tengo un amigo que tiene un licor store, y él se junta con unos muchachos a beber y a gozar. ¿Qué yo hice? Yo cogía los fines de semana porque son mis amigos a compartir con ellos. ¿Qué hacían ellos? Al final de la noche apagaban el radio, apagaban todo y se quedaban hablando de la palabra, bebiendo todavía, pero hablando de la palabra conmigo. ¿Usted sabe qué resultó de ahí? Ahí va un muchacho que era capo. Él está en Suiza. Y ese tipo no había quien le hablara de Dios. El tipo me manda los videos todos los domingos cuando él va a la iglesia a mí. Si yo no me hubiese metido ahí, ¿qué sería de la vida de ese tipo que dejó de ser capo? Así es. Amén. Así es, hermanos. Yo levanté la mano ahorita, Amén. Giselle, de este lado. Amén. Sí, voy a hablar ahora porque lo que iba a decir tiene mucha relación con lo que dice Juan Carlos, y es con respecto a lo que usted decía ahorita de vino, que tomarse una copita de vino, un vasito, pues no nos hace ni más santo ni nos hace más diablo. Pero nosotros como creyentes tenemos que saber de qué proceso Dios nos ha sacado. Amén. Porque hay personas que Dios los sacó de ese mundo del alcohol. Así es. Y estas personas no pueden jugar, por ejemplo, o tomarse la copa porque esa fue su debilidad. Exacto. Y eso le puede servir para volver y caer.
No podemos decir que quizá por eso van a volver a este mundo, pero lo mejor les sería a una persona que Dios lo libró del alcohol, ni siquiera acercarse al vino, porque esto podía hacerle piedra de tropiezo. Totalmente de acuerdo. Usted, esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. Salvo que en el caso mío, Dios me sacó del alcoholismo. A mí. Dios me sacó del alcoholismo. Hermano, llegó un momento cuando yo me convertí, extraño, yo me convertí a los 15 años. A los 15 años. Pero ya a los 15 años yo era un alcohólico. Ya yo olía el alcohol y me emborrachaba. Porque mi mamá y mi papá eran borrachones y yo empecé muy temprano, desde los 5 años a tomar. Y yo oraba por un borracho. Cuando yo me convertí, me ponía a orar por un borracho y salíamos siendo compadre, porque yo salía borracho. Porque cuando hablaba, el olor del alcohol me daba duro, se me metía yo lo sentía hasta en el cerebro, hermano. Cuando yo trabajaba en Zona Franca, que yo era encargado de almacén, venían a buscar cosas también y yo tenía que estar de lejos porque eso me daban un humo, ya usted sabe. Entonces, pero en el caso mío, yo soy lo suficientemente maduro para saber que eso mismo, que si es una copa, es una copa. Pero hay gente, como dice mi hermana, realmente que sencillamente no hay que decirle eso es pecado. Ahora sí hay que decirle eso te puede llevar a pecar. Así de hermano. O sea, hay que ser sincero. Hay gente que si toman un chin, ahí entra la parte, que un poquito de levadura puede dañar toda la masa. Hay gente a la que le puede ocurrir eso. Por eso, hermano, voy a aclarar este punto. Eso se puede enseñar aquí en un seminario, pero yo no puedo predicar eso desde un púlpito porque habrá gente a la que en vez de hacerle bien, le puedo hacer daño. Amén, hermano. Así que eso se puede tratar aquí en un seminario, en un instituto, porque aquí podemos discutir el pro y el contra. Pero en un mensaje, en un sermón de un domingo o de cualquier momento, no hay manera de discutirlo y muchos pueden ser que en vez de ayudarle, le hagan mal. Amén. Eso es una salvedad, hermano. Mike y después la hermana. Bendecido. Amén. Aquí hay un texto que corrobora lo que el pastor estaba diciendo en cuanto a de vez en cuando compartir con esa persona que nos invitan, que está en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19. Miren lo que dice Pablo. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos para ganar a los judíos. O sea, Pablo aquí está explicando de la manera que es libre en Cristo Jesús, pero no se va al extremo con esa clase de personas, sino que él comparte con esa persona para de una manera u otra ganarla para Cristo. ¿De qué manera podemos ganar esa persona para Cristo si nos alejamos de ella? Tenemos que buscar estrategias como la que buscó Pablo. Amén. Sí, claro. Vamos a aclarar el punto porque no quiero que se entienda otra cosa, hermanos. Dios nos llama a la santidad y es lo que Mike está diciendo. Ahora, esa santidad no nos puede apartar de aquellos que no conocen a Dios. Esa santidad no nos puede hacer antisociales, pero tampoco es, ¿verdad?, que yo me voy a pegar de un pitillo, así que se llama, lo que han fumado juca, es así que se llama, lo que fuma juca aquí, así que se llama eso. Y como un amigo mío cristiano, que él vio unos tigres ahí que estaban fumando juca y él vio que había un pitillo que estaba suelto. Bueno, para yo predicar esto tengo que saber qué es esto, y se pegó de su pitillo. No, así tú no te lo vas a ganar, cuidado con eso, hermano. O sea, yo me lo gano, como decía un hermano ahorita, yo me lo gano, que aunque esté entre ellos, aunque estoy ahí, aunque estoy entre los que beben, ¿verdad? Pero yo me mantengo firme en lo que yo creo. Y yo no tengo que beber para hablarle a ellos de Cristo, ¿entiendes? No tengo que estar ahí indicándome una botella para hablar de Cristo. Entonces, ellos van a ver que yo, de todas maneras, comparto con ellos haciendo la diferencia. Recuerden que a Timoteo fue circuncidado, hermano, para que pudiera llegar, para poder llegar a otros, tuvieron que cortarle el prepucio. Entonces, muchas veces tenemos que sacrificarnos para que ellos también crean en el Señor Jesucristo.
Bendecida. Y luego Daniel. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Pastor, quiero comentarle algo con referente a lo que usted está diciendo. Y mi punto de vista es que todos sabemos que la santidad es por dentro y por fuera. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que a mí entenderlo por lo que yo he vivido, todo tiene que empezar, como usted dijo, por dentro. Sí. Dios primeramente comienza a tratar con usted por dentro, su corazón, como usted decía ahorita. Pero ¿qué pasa? Como decía la otra hermana, que hay cosas que Dios trata con usted personal. Sí. Por ejemplo, yo antes era una mujer bien coqueta con la ropa, me gustaba mucho la ropa bien cegada a mi cuerpo. ¿Qué pasa? Que a yo ahora tener una relación con Dios tan profunda, ya yo estoy en un nivel espiritual bien íntimo con el Señor, y ya la ropa a mí personalmente, muy cegada a mi cuerpo, ya me está haciendo daño. O sea, ya yo no quiero, mi cuerpo lo está, mi espíritu lo está rechazando. ¿Qué pasa? Que en mi iglesia la usan, pero yo no puedo pretender que porque el Señor trate conmigo con una forma de yo vestir, yo no puedo pretender que ellos son menos santas que yo, ni que son más pecadoras que yo, sino el Señor trató conmigo personalmente. Exactamente. Entonces, eso era lo que yo quería decirle. De verdad, hermana, eso se llama madurez. Es así mismo. O sea, pero la mano es usted, hermana. Miren, yo voy casi a pecar con esto que voy a decir. Es que nosotros nos vamos a los extremos. Es que hay hermanas y hermanos en la iglesia que dentro de esa libertad que Dios nos ha dado se van al libertinaje. Porque miren, no crean ustedes que yo soy, bueno, ahí está Yasmín, que es parte del grupo. Yasmín está ahí. ¿Dónde está Yasmín? Se fue Yasmín. Ah, está ahí. Ella sabe, yo soy pastor, hermanos. Yo no aplaudo esa ropa ceñida al cuerpo. Yo no lo aplaudo eso. Yo no, miren, una de las cosas a mí me enamoró más de la mujer mía fue que fuimos, cuando éramos novios, fuimos a Cascada. Y yo esperaba que ahí, como era una piscina, ¿tú sabes? Yo esperaba que iba a ver, por lo menos por la ropa, lo que había. Yo iba a ver, por lo menos, los ojos iban a disfrutar de lo que Dios me iba a dar. ¿Tú sabes? Lo que Dios me iba a dar. Yo iba a saber que me iba a llevar. Y para sorpresa mía, esa mujer fue con una licra, pero el poloche era más largo que la rodilla. Y yo, este espíritu maligno no me va a dejar ver nada. Digo, otro día será. Después fuimos por una playa. Y en la playa, tiene que ser con un traje de baño. Traje de baño. Todavía, hermanos, somos casados. Y gracias a papá Dios, mi esposa, vamos a un hotel, a un resort, donde sea. Y mi esposa siempre se ha cuidado de no mostrar su cuerpo en el sentido de esta vestimenta ceñida. Entonces, yo no estoy de acuerdo, hermano, porque la santidad, decíamos, va desde adentro. Y yo creo que sí, Dios tiene que tratar contigo en cuanto a esa ropa ceñida, esa ropa que hermano, aquí se ha subido gente a mi púlpito que yo tengo que voltear la cara, literalmente, porque si sigo viendo para allá, hermano, peco como que peco, porque yo soy un hombre. Usted dice, maestro, que se cierre la puerta del infierno. Padre, ese espíritu diabólico. Sí, bueno, hubo un día que yo estaba predicando y había una hermana abriendo y cerrando la pierna. Eso era en una iglesia que yo fui a predicar. Abre y cierra pierna. Y yo, Padre, que la mantenga cerrada, porque las hermanas se olvidan de que en la iglesia hay seres humanos, hay hombres. Entonces, que tientan. Cuidado, y hombres también. Hombres, yo tuve que hablar con un hermano aquí de la iglesia, porque también vino con una ropa muy ceñida al cuerpo, polocher y pantalón. Es todo eso, hermano. Mire, yo me metí en un tema con la santidad muy profundo, y este tema hay mucha tela de donde cortar. Entonces, pero sí hay que saber algo. Déjeme decirle que me pasó a mí estos días. Yo fui a una clínica porque me pidieron que fuera a orar por alguien que tenía COVID, al área de COVID de la Coromina, aquí en Santiago. Y yo fui a orar. Yo fui con un jean, un polocher, y fui sin Biblia. ¿Y porque yo tengo una Biblia aquí? Yo tengo una Biblia aquí. Y el ascensor, él no me quería dejar pasar. Y, ¿cómo que? Sí, él va a subir a orar. O sea, como hay tanto truco. Y él me dijo, ¿y usted, pastor? Yo, sí, con unos tenis, un jean, dice él, ¿es su Biblia? ¿Dónde está? ¿Es su Biblia?
Le dije, dame, espérate, te voy a botar ahora, pa. Y busqué mi celular. Yo tengo una Biblia ahí, hermano. Yo tengo una Biblia ahí. Y créame, yo no me sentí reprendido. Ahora, si hubiera ido un ejemplo con un saco, una corbata y una cuestión, quizás él me cree mejor cristiano. Entonces, no es la vestimenta ya. No es la vestimenta lo que va a hacer. Es lo que hay en el corazón. Cuidado con eso, porque muchas veces nosotros seguimos pensando en eso. Pero sí, lo que dijo mi hermana es verdad. Si Dios trata contigo y Dios y tú te sientes reprendido o reprendida de manera personal, lo mejor, ya sea con el vino, ya sea con la ropa, ya sea con el pelo, sí, con el pelo, con el desrizado, ya sea con lo que sea, si te sientes reprendido o reprendida y lo dejas, bendito sea, porque eso, como dice la hermana, te acerca en esa fe, te acerca más a Dios. Entonces, ahora bien, que si en algún momento Dios vuelve a hablarte para que vuelvas a usarlo, no te le niegue y hazlo. Tranquilo. Lo que no puede estar haciendo es, no, porque voceándole a la gente, Dios me dio que dejara eso, porque después, cuando Dios te diga que lo use otra vez o cuando tú quieras usarlo otra vez, entonces va a chocar y la gente preguntará que qué Dios es que te habla a ti. Entonces, tranquilo. Si quieres dejarlo usar, lo dejo de usar. Amén. Pero como decía la hermana, si yo no lo uso, está bien. Y si tú lo usas, está bien. Cada uno dará su propia cuenta. Amén. Había un hermano levantando la mano. Se me fue la imagen. ¿Dónde está? Amén. Hermano Juan Domínguez. Juan está último que yo. Pues Daniel primero entonces. Daniel. Acá. Amén. Perdón. Es que levanten la manito con la manito ahí. Terminamos con ustedes. Bien, estoy escuchando y no soy muy dado a la participación, pero entiendo que es un tema que amerita que escuchemos. Amén. Lejos de juzgar, tener espíritu libre, pero apegarnos a la palabra y ser un poquito analítico. Primero, ¿qué tanto me conviene o qué tanto me afecta? Exacto. Amén. Así es. Porque cualquier cosita pequeña nos hace ver mal frente a X público y perder la credibilidad frente a un familiar, un conocido, un amigo, un hermano de la fe. Eso es fuerte. Ahora, Amén. Amén. Pablo da el consejo. Él no dice que es pecado que usted se beba su trago. Él dice que el problema está en emborracharse. Amén. Pero él dice, en cambio de emborracharse con el vino, háganlo con el espíritu. También, exactamente. Y Salomón da una pincelada donde él dice que el que sacude muy recio la nariz, le va a salir sangre. Y si bate mucho la leche, va a salir mantequilla. O sea, yo como hombre debo cuidarme del coqueteo, de palabras de campo, no ser sobajoso, Amén. decían los viejos, con las mujeres porque me va a dar problemas. No puedo tener ese culto al ego porque voy a caer en desgracia. Lo mismo de no creerme demasiado fuerte, porque Pablo dice que las obras infructuosas de las tinieblas, lo que debemos reprenderlas. Amén. Amén. Hay cosas inofensivas que vienen camuflajeadas. Hay un señor que decía en mi campo que la sábana del diablo es larga y angosta. O sea, tiene una cobertura inmensa en distancia, pero quienes se arropan quedan a descubierto. Entonces, lo mejor es mantener una postura sin ofender, sin extremizarse, mantener una postura, no, yo no consumo alcohol, aunque en su casa tenga Exacto. un pote y se lo beba.
Tu vinito. Pero yo lo digo por mí, en lo personal. Porque un pote suena a romo. Amén, amén. Siga. Lo digo en lo personal. Nadie, ni cristiano ni no cristiano, puede señalarme. Amén. Ahora, no creo que sea ofensivo y pecaminoso Amén. una copita. Amén. Y digo, si lo voy a hacer, lo haré en mi casa, Así. preferiblemente en mi habitación donde nadie me vea. Con la mujer ahí, con la mujer. Pero mucho menos hacer alarde de ello, porque entonces me van a mirar como que a mí me gusta y entonces ya no es un pecador, son dos. Yo porque estoy ocasionando tropiezo y aquel que está tropezando conmigo. Amén. Entonces, de eso hay que cuidar. Ahí sí entra el problema, exactamente lo que usted dice. Entonces, cuando por ejemplo, hay gente que comparte con el impío, el impío no entiende, hermano. Hay cosas, un ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo. Hay evangélicos que no entienden que usted puede comer en un lugar que esté haciendo una vela. A eso se refirió Pablo. Nos dijo, por causa de los débiles, si para alguien el hecho de que yo coma en un lugar que esté haciendo una vela, por ejemplo, si a la hermana Patricia eso le es ofensa, si para ella eso es pecado y yo lo sé y ella está cerca de ese lugar o está en el lugar y yo como delante de ella, entonces eso por lo que ocasiona en ella, en mi hermana, se convierte en un pecado en mi vida. No es comérmela el pecado, es el daño que le estoy haciendo a mi hermana con comérmela. Es igual, comer carne en Viernes Santo son de pecado, todos nosotros lo sabemos. Pero si yo me la como delante de alguien que para ellos está mal, lo estoy alejando más de Dios en vez de acercarlo al Señor. Entonces, ciertamente es así, mi hermano. Como usted dice, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y de qué? Bueno, no, Juan. Buena, queridos hermanos. Sí, ¿me escuchan? Sí, le oímos fuerte y claro. Bien, Adiós, quiero Juan. contarle de algo que me sucedió a mí y le sucedió a mi esposa con una persona. Mi esposa llega un día aquí y viene, la sentí un poco como deprimida porque siempre que se encontraba con una hermana por ahí como que la reprendía. Ella muchas veces se encontraba de camino a la universidad y esa hermana siempre la reprendía y la miraba como con rechazo y por debajo del hombro ella me comentaba y siempre le decía, mira, tienes que orar que el Espíritu Santo trate contigo y etcétera. Siento que uno de esos días, está en la parada una motoconcho y cuando esa hermana se paró ahí a darle una bola, cuando esa hermana se montó en ese motor, se le vio todas las placas. La madre lo tomaste. Y me dice mi esposa que la vergüenza fue de ella. Como mujer, hay vergüenza ajena. Sí. Y eso es lo que me explicaba, que vino como más triste, porque ella fue el hazme reír. Sí. Pues bien, al otro día muere un hermano en Cristo, y yo voy al velorio. Pues bien, yo estoy así frente a una galería, recostado. Hermano, llega la misma hermana y cuando se desmonta yo voy hasta un tío que estaba en Nueva York. Porque si va a usar una bendita falda, usa una licra, pero también usar la licra es pecado. ¿Es pecado? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, que no se monte motor. El pecado de ella montarse motor, no se debe montar motor. Y no tiene cuidado para bajarse. Entonces, esta hermana lo que anda vendiendo, parece. En cuanto a, como usted decía ahorita también, con asuntos que si entro a la iglesia o no, yo he tenido que corregir, hermana, porque me he encontrado con hermanos que los hermanos, las hermanas han estado en la iglesia haciéndole la misa de muerte y yo he tenido, no, hermana, vaya, corra. ¿Qué pasa? ¿Qué usted hace aquí?
que llegado a la casa ya se han sacado el muerto y hermano, y que sí, ya están en la iglesia, pero yo no fui porque se digo, mire, eso está muy mal por usted. Usted tiene que estar unida a todos sus hermanos. Usted no puede hacer diferencia. Claro. Si usted es tan santa, si a usted alguien la reprende porque usted es santa y no puede ir, lo mejor es que usted sea santa y le dé un ataque de eso y santifique todo el que está ahí. Sí. Eso no lo hace usted más santa. Entonces, si usted se siente santo, al que está a su lado, usted debe de impartir santidad si las cosas son así. Sí. Porque con esa inmadurez lo que hacemos es mejor que estamos alejando a la persona, porque nos estamos aislando de ellos y no estamos compartiendo ni dando de lo que Dios nos ha dado. Es cuanto. Así es. A mí me pasó que yo fui a un bautismo y una hermana entró al agua para bautizar y entró con una falda, recuerdo que era una falda blanca y una blusa blanca, porque esto demanda, esto es santidad. Y yo lo voy a ser sincero, hermano, yo sentí pena por el hermano, porque tanto la falda se le pegó totalmente y cuando el agua mojó la falda, eso dejó ver todo. Y cuando le mojó también la parte de arriba, también, o sea, eso fue algo que no fue para nada agradable para todo, para ninguno. O sea, eso le quitó la solemnidad al bautismo. Para que ustedes vean, le quitó la solemnidad al bautismo, porque muchos de los jóvenes que estaban ahí, alguna gente, lo que estaban viendo era la hermana. Entonces, es un poco incómodo, hermano. Y así van a la playa, así van al río. Entonces, quiero hacer énfasis en algo antes de pasar a Idequel y luego a María. Hay costumbres o hay normas en las iglesias. Si en la iglesia hay una norma, usted debe seguir esa norma, independientemente de lo que yo diga. Yo no quiero influir en el miembro de nadie en un sentido, pero ya ustedes han hablado bien claro y gracias a Dios por ustedes, que, ¿verdad? Lo que Dios te habla, lo que Dios te dice a través de tu iglesia, de tu pastor, de tu líder, eso hay que seguirlo, hermano. Y lo que usted entiende que es pecado para uno y para otro no, pues amén. Seamos sabios, tomemos lo bueno y desechemos lo malo, pero no quiero en ningún momento tampoco decir que esto es ley, batuta y constitución. Hay cosas que yo pienso que no obligatoriamente tienen que ser bíblicas o que son bíblicas, pero que no por obligación hay que practicarlo. Como dice la hermana Patricia, no comen vela, no comen vela. Eso ni es pecado ni deja de ser pecado tampoco. Punto. Ella no quiere cambiar eso, pues hay que respetar esa parte, porque ella mejor pasa sus hambre y se va a su colmado a comer su salami y su galleta. Así que déjenlo así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y de qué? Buenas noches a todos. Lo que el pastor decía antes de la intervención de Juan, que ahora vuelve y lo reitera, sobre no tener cierto comportamiento delante de un hermano, si para ello eso es pecado. Eso está en 1 Corintios capítulo 8. No lo voy a leer por razones de tiempo, pero les recomiendo que lo lean completo. 1 Corintios capítulo 8. Realmente está hablando sobre lo sacrificado a los ídolos, pero lo podemos extrapolar a la comida, al vino, a la ropa, a las prendas, como con la sabiduría que nos da el Espíritu Santo, podemos llevar eso a todos estos ámbitos. 1 Corintios capítulo 8, te lo recomiendo a todos. Yo estoy de acuerdo con eso que el pastor decía, siempre he apoyado eso. Si usted, y no solo en su iglesia, no, sino si usted va para una iglesia que no se comportan como usted lo enseñaron y usted sabe, en esa iglesia no se permite la prenda o los pantalones, diferentes cosas, vístase como ellos, quizá no al extremo que ellos lo hacen, pero de alguna forma identifíquese con ellos y no provoque, no tenemos que provocar a nadie. Por ejemplo, los adventistas que no comen carne, no hay por qué entrar en discusión, ellos creen en eso, nosotros no la comemos. Yo recuerdo que el pastor testificaba hace unas cuantas clases atrás sobre unas personas que le vendían comida a él, y en Semana Santa los obligaba a que le vendieran carne, que fue un testimonio de verdad muy fuerte. Esta es la actitud de nosotros como cristianos. O sea, si para ellos eso es pecado, no alarde, no vaya al colmado en Semana Santa, deme carne, que yo soy evangélico, yo como carne, no. Hay que ser respetuoso y hay que ser pacificador. Así que les repito, 1 Corintios capítulo 8, leanlo entero y relaciónenlo con todo eso. Dios les bendiga. A sabiendas, gracias hermano, de que a sabiendas de que también el mundo nos va a querer imponer cosas que no son bíblicas. También, hermano, el mundo
nos va a querer imponer cosas que no son bíblicas. Y hay que tener cuidado, porque también yo debo enseñarle también, no, espérate, eso no es bíblico. Entonces, yo también tengo la oportunidad de enseñarle con mansedumbre y con amor, porque también nos van a imponer cosas. ¿Usted no pasa eso? Usted es evangélico, hay cosas que nos imponen que sabemos que es mentira. Entonces, no, vamos a hablar, ven acá, vamos a hablar, vamos a hablar. Entonces, es bueno también aprovechar esas mismas circunstancias para hablar en la palabra de Dios. También podríamos hacer, que fue lo que hizo Pablo, fue lo que hizo Pablo. Pablo se raspó la cabeza con una intención. Pablo se metió entre la gente con intencionalidad. Entonces, seamos intencionales pero no nos vayamos a los extremos. Amén. María. Y terminamos ahí ya, pues ya la oración no fue. María. Ahora me escucha. Sí. En respecto a lo que hablaban ahorita, porque entré tarde, que este internet está malo, con lo que decía el hermano Juan. Yo en una ocasión, yo me congregaba en la iglesia mía cuando la pastora Santa y otro pastor, su esposo. ¿Qué sucede? Cuando yo inicié la universidad, yo viajaba, que Marilu y Juan saben de qué distancia viajaba para trasladarme, para ir a la universidad. Entonces, a veces yo pedía bola y todo eso, y yo siempre llevaba una ropa en mi mochila. Y ese día yo iba con una falda, y al subirme a un camión de esos grandes, de esos que cargan materiales, cuando me fui a subir en el camión, la falda se me abrió. Yo estaba ahí en el Detallita, ahí frente al parque principal de la provincia de Sánchez Ramírez, de Cotuí, y quedé totalmente desnuda por ahí atrás, ya usted sabe. Y desde ese día yo dije, no, eso se acabó. El que no me quiera ver con mi falda, que no me vea, porque uno lo que se está exponiendo, porque está bien, uno se pone una licra, pero si yo no tuviera, un ejemplo, una licra, yo estuviera prácticamente en la calle desnuda ese día. Sí. Y desde que yo empezaron a ver que yo viajaba a la universidad, que empecé a ponerme mis pantalones, yo compraba mis pantalones finos, mi camisa y mi poloché, porque siempre me ha gustado vestir así, decentemente. Ellos empezaron como a minimizarme y echarme a un lado. Empezaron a creer como que yo tenía como algo, que ya empecé a botar la rutina, un ejemplo cristiana, a perderle ya el temor a Dios, y quizá me estaba enamorando. Incluso un día llegué y encontré una conversación, yo llegué al pasitico y cuando llegué se callaron. Y yo dije, por eso es que muchas personas a veces acarrean juicios sobre ellos y cogen pecado por estar levantando falsos testimonios. Y yo dije, la única que sabe dónde yo duermo cuando yo salgo es Mari, otra amiga mía que yo tengo en Cotuí. Y después que conocí a Marilu, empecé a dormir donde Marilu. Y todavía en la actualidad hay gente que cree que cuando yo voy para la universidad, que yo amanezco allá, yo amanezco quizá con hombres por ahí, porque usted sabe que hay gente que piensan mal. Claro. Porque ellos dicen que donde yo tengo gente y esto. Y cuando Marilu fue a mi casa en estos días, mucha gente entonces empezaron a creer en mí. Que yo le decía que yo tengo una amiga y que esto. Entonces también en cuestión del traguito de vino, de alcohol, yo me tomo mi traguito de vino en mi casa, en mi habitación, a veces yo me tomo una copita y así, y yo digo que eso no es pecado. Ahora, si tú te lo tomas sabiendo de que es pecado, tú estás pecando, pero si tú sabes que no es pecado, no vas a pecar. Entonces a veces nosotros no nos comemos, hay un alagio, no me acuerdo bien qué dice, no comemos carne, un ejemplo, una Semana Santa. Entonces aquel que se lo come lo criticamos y entonces no estamos pecando. Entonces tenemos que mirar bien y hacer como dice este verso bíblico que dice, saca la paja de tu ojo o el tronco que está en tu ojo para tú poder ver y sacar la que está en el de tu hermano. A veces hay gente que nos enfocamos solamente en lo que hacen los demás, pero no nos miramos dentro, cómo andamos y cómo actuamos. Bueno, y es cuando, pastor. Gracias, hermano. Bien, entramos en esa parte de las costumbres, las ropas. No nos salimos del tema porque estábamos hablando de eso. Y recordando que habían costumbres que eran hebreas específicamente y había una razón del por qué.
también hay una razón de por qué algunos pastores no quieren que usen ciertas prendas y también se respeta. Y hay algunas costumbres en algunas iglesias que también hay que respetarlas. Lo que llamamos es a lo mismo. Si tú no lo haces, no juzgues al que lo hace y deja que Dios sea quien tome control y que juzgue y que señale. El que lo hace, amén, que no lo hace tan bien, y al final, algún día, pues, Dios tratará con uno de los dos. Lo que hay que hacer es orar. Amén. Gracias a ustedes. Parece que el pastor Elías como que me está poniendo me está poniendo ahí y se me va, parece, porque ni Elías ni la esposa. ¿Dónde que están Elías y la esposa? ¿Dónde que están esos dos? Aquí estamos escuchando y riéndonos. Elías, te va a hacer un viaje para allá, para San Francisco, así que ya le he disfrutado la clase. La esposa suya cocina buenísimo, así que yo aunque sea nada más comer, voy para allá, así que ya ustedes saben. ¿Dónde que están tirando? En privado hablamos, pastor, para decirle a ver qué día podemos coordinar. Amén, amén, está bien. Bien, hermano, Dios le bendiga, gracias. Invíteme a mí, no me dejen. No, más tiene que llegar a San Francisco, no hay problema. Bien, hermano, gracias por escuchar, gracias por atender, gracias por su paciencia, por su humildad, gracias por soportarme, porque yo sé que a veces yo soy medio, pongo unos temas un poco capciosos. Yo sé que Patricia debe estar media loca con esos dos seminarios, así que Patricia, cójalo suave. Eso es así, maestro, eso es así. Vamos a hacer